Eso, ahora sí. Como les decía, muchas gracias a todas, todos y todes por estar hoy día conectadas. Para nosotros como plataforma, Sindicalismo con Nosotras es también una alegría poder otorgar, brindar este espacio de aprendizaje mutuo. Sabemos, para nosotros siempre estos espacios no son unidireccionales, sino que todos aquí contribuimos, aprendemos, tenemos experiencias y saberes que se nutren también de nuevos conocimientos, de nueva información, de nuevos protocolos, leyes, que es hoy día lo que nos convoca. Así que saludo en primer lugar y especialmente a quienes forman parte de la organización de esta actividad, a Tamara Muñoz, a Débora Galarza también, por estar aquí hoy día, están en los controles de esta actividad y darle la bienvenida y también el agradecimiento desde ya a Álvaro Rojas, que ha estado además con muchas actividades y charlas a propósito del tema que hoy día nos convoca, que es esta anhelada, ¿no es cierto?, ley Karin, que, que lamentablemente tiene su origen, ¿no es cierto?, en la muerte de una trabajadora, pero que sabemos también que simboliza la violencia en los espacios laborales que han sufrido muchas y muchos compañeros y compañeras, sobre todo además mujeres. Así es que esta nueva ley que entra luego en vigencia nos tiene bastante expectantes a todos y a todas. Hay muchas, probablemente muchas eh, incertidumbre también respecto a cómo va a funcionar todos los espacios laborales. Aquí habemos personas del sector público, sector privado, y por lo tanto eh, hay una diversidad importante también en las realidades que enfrentamos. Así que sin mayores, sin mayor introducción, creo que es suficiente. Le doy la palabra a nuestro invitado de hoy, Álvaro Rojas. Yo decía, un amigo de la plataforma, abogado de la Dirección del Trabajo y que hoy día está ahí colaborándonos para poder ilustrarnos y poder informarnos bien respecto de lo que implica la implementación de esta nueva ley en nuestros espacios laborales. Muchas Álvaro, gracias, te Caro. dejo a Sí, ti. sí, pido permiso para que me dejen compartir pantalla. El anfitrión me tiene que autorizar ya, para poder compartir el PPT que está preparado. ¿Ya? Ya, Álvaro, parece que está Ahí, listo. sí, Anfitriona en este lugar. ¿Ok? ya. Eh, ya, acá está. Se puede ver, ¿cierto? Ahí ustedes me van confirmando si se ve. Sí, se ve Sí, bien. Súper, sí, súper. perfecto. Ya, Perdón, Álvaro, sí, sí, perdón, algo muy adelante. importante que se me olvidó. Aquí vamos a tener en primer lugar la presentación que nos va a hacer aquí Álvaro. La idea es que no interrumpamos la presentación, que mantengamos también ojalá los micrófonos muteados, ahí si alguien de repente se le abre, que lo cierre. Y por favor las preguntas las vayan escribiendo en el chat para que podamos ordenarlas y luego de la exposición poder leerlas y compartirlas de una manera ordenada y que ojalá todas las dudas puedan ser resueltas. Eso, ahora sí te dejo. Ya, súper. Sí, primero, bueno, Álvaro Rojas, mi nombre, abogado, ¿ya? Por el trabajo en la dirección del trabajo me ha tocado estar ya haciendo charlas a propósito para la difusión de esta ley, para aclarar ciertas dudas y de su aplicación y su implementación que ya va a partir ahora en el 1 de agosto. Entonces ya igual es inminente y se entiende que se ha generado una expectativa bien grande a propósito de todo esto, lo cual yo creo que tiene sus razones porque introduce algunos cambios significativos. Vamos a ver cómo va a operar esto, porque en verdad es un poco un misterio en términos de cómo se van a ir comportando todos, porque no solamente implica a los sindicatos, sino que la dirección del trabajo, las empresas, los tribunales, ya los abogados, son los operadores que van a entrar en relación con esta ley y hay que ir viendo cómo se va a ir desarrollando, ¿ya? Entonces, primero comentar eso, que es algo propio de una ley que introduce ciertas modificaciones importantes que es normal que al principio tiene como se demora un tiempo, algunos meses como en decantar y en ver cómo va operando y funcionando todo bien, ¿ya? Y esto va a durar
un tiempo considerable según cómo se vayan involucrando, ¿ya? Eso como primera cuestión anterior, antes de partir la presentación. Lo segundo, que esta presentación, y aquí pido las disculpas ya previas del caso, será sobre y también es porque lo que estaba haciendo sobre la ICARIN a propósito de la empresa privada. Ya, yo no voy a tomar temas, aunque sí eventualmente podemos responder algunas dudas quizás generales, ya, pero lo que respecta al funcionario público, bueno, de hecho, la semana pasada nomás recién la Contraloría sacó el instructivo, ¿ya? Entonces tampoco tengo un conocimiento profundo sobre eso, pero eventualmente podemos intentar responder algunas dudas y aparte, la ley en general establece ciertas ideas generales, sobre todo en la prevención, en la investigación y en la sanción del acoso y la violencia, ¿ya? Entonces, en esos términos también, o sea, la presentación va a servir, pero por eso les comento, ya el detalle de ciertas cosas, eso ya no lo manejo, ¿ya? Eh, entonces comencemos. Eh, eh, Algunos datos previos, según las estadísticas de la Dirección del Trabajo, entre los años 2021 y 2023, son aproximadamente 5.000 denuncias por acoso laboral, y de ellas la mitad, incluso un poco más de la mitad, son interpuestas por mujeres, y principalmente de sectores del comercio, de la educación, la administración y los servicios. Y por el lado del acoso sexual, el 95% de las denuncias son interpuestas por mujeres. Entonces aquí es evidente que quienes sufren más acoso y violencia son las mujeres trabajadoras, ¿ya? Eso es una claridad estadística. ¿Qué normas van a aplicar a partir del 1 de agosto? Bueno, está la ley Carin, que es la ley 21.643. También está el reglamento del Ministerio del Trabajo, que es el decreto número 21 del 4 de julio del 2024, la circular de la suceso, esto es la Superintendencia de Seguridad Social, que regula principalmente la actividad que van a tener las mutualidades en este respecto, es decir, la AHO, el ISL, etcétera, ¿ya? Y dictámenes de la Dirección del Trabajo, y además de el instructivo, no recuerdo el número, a ver si me dan un segundo. El instructivo el número es 516610 de la Contraloría General de la República. ¿Ok? Esas van a ser las normas que van a empezar a aplicar. Por eso les señalo, esto igual es una reforma que tiene harto cambio, no solo en el Código del Trabajo, que pueden ser algunos artículos, quizás no tantos artículos los que modifica, pero en general implica cambios en varias instituciones y en varios operadores que se relacionan con temas del trabajo, ¿ya? Entonces, desde los trabajadores, sindicatos, empresas, mutualidades, dirección del trabajo, tribunales, todos van a tener que realizar algunos cambios a propósito de la entrada en vigencia de esta ley, ¿ya? Aquí podemos ver, y es lo que vamos a revisar durante la presentación. Claro, no pregunté el tiempo que tenía. Bueno, ahí ustedes me van avisando, ¿ya? Si es necesario terminar antes, etcétera, ¿ya? Eh, Pero la Pensemos eso. idea, Álvaro, es que ¿Sí? sea de 1 hora, o sea, que la actividad de 7:30 a 8:30, más o menos, O- ¿ya? Ese es como el ok, rango. ok, ya. Entonces, para dejar al final un tiempo para responder preguntas. Ya, entonces, ¿dónde vienen las principales modificaciones? Las podemos agrupar en tres grandes grupos. Primero, en las definiciones legales y los conceptos legales. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Acoso sexual, acoso laboral, violencia en el trabajo, perspectiva de género, trato libre de violencia y actos de discriminación. En todos estos conceptos hubieron modificaciones, algunos son nuevos, no existían previamente en el Código del Trabajo, como es la violencia o como es el concepto o el principio de la perspectiva de género. Son cuestiones bastante novedosas que incluso apuntan más allá de un cambio, o sea, apuntan a un cambio cultural, ¿ya? Como se lee mucho en esa línea, ¿ya? Porque son conceptos nuevos que tienen que empezar a meterse dentro del cotidiano, de las formas de relacer y las formas de relaciones laborales que existen, porque son conceptos novedosos y bastante extraños también. O sea, extraños en el sentido de que son ajenos a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿ya? Por otro lado, tenemos la obligación de prevenir,
¿ya? Que es principalmente el protocolo de prevención, que va a tener que estar incluido en el reglamento interno de las empresas, el deber de informar que tiene la empresa y la atención psicológica temprana. Y el último grupo de modificaciones y de novedades son la obligación de investigar y de sancionar que tiene la empresa, que es el procedimiento de investigación, que este procedimiento tiene que estar incorporado en el reglamento interno de la empresa. Es decir, si aquí ustedes pueden ver, para una empresa la principal modificación inmediata que van a tener que hacer con esta ley es el protocolo, incorporar el protocolo de prevención y el procedimiento de investigación al reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Establece nuevos estándares en las investigaciones, establece las medidas de resguardo, que es algo bastante novedoso, y establece sanciones y medidas correctivas que se pueden adoptar. ¿Ok? Entonces vamos a revisar cada uno de estos conceptos. Espérame un poquito, que acá hay una pantalla que no puedo. Ahí está. Entonces, cómo tenemos que entender este concepto, este principio? ¿Ya? Porque no es un derecho, sino que es una forma de observar la realidad, ¿ya? Es una forma que yo tengo de, al momento de realizar una investigación o establecer determinada decisión interna en la empresa, o cuando estoy investigando una situación de acoso, tengo que verlo desde una perspectiva de género. ¿Y qué quiere decir esto? Es que se reconoce que existen diferencias sistémicas, ¿ya? Situaciones dispares y que afectan desproporcionadamente a un género por sobre otro, ¿ya? Y esto es a las mujeres. Vimos anteriormente, ahí hay un micrófono prendido, si lo pueden silenciar, por favor. Eh, em, entonces estábamos, que se reconoce que existen unas diferencias sistémicas y que hay un grupo de personas, ya, que son principalmente las mujeres y las disidencias, que se ven afectadas, ya, por, en mayor medida, ¿por qué? Porque no se ajustan al rol que se le ha asignado dentro de un estereotipo social, ¿ya? ¿Qué es lo que busca un poco esta idea? Es que mediante esta perspectiva yo puedo analizar las situaciones, la realidad, puedo mirar la realidad, ¿ya? Para buscar una igualdad efectiva y real, entendiendo que hay una desigualdad sistémica, por tanto la aplicación y, y como yo estoy observando una situación en específico, tengo que hacerlo idealmente de esta forma. ¿Por qué? Porque me permite combatir un poco esa desigualdad sistémica que existe dentro de la sociedad y específicamente dentro de las relaciones del trabajo, ¿ya? Eso es lo que debemos entender por perspectiva de género, ¿ya? Y a ver, no, después nos vamos a acoso sexual. Aquí siempre me gusta poner un par de ejemplos, ¿ya? Porque así lo bajamos a la realidad y lo podemos entender de manera más sencilla, estos conceptos que son nuevos y de repente pueden ser un poco confusos. Eh, Hay un contrato colectivo en donde existe una cláusula en donde la empresa se compromete a poner movilización a el establecimiento donde queda la empresa, no sé, a la fábrica. ¿Por qué? Porque queda fuera del radio urbano, es decir, no llega locomoción colectiva a ese lugar, ¿ya? Entonces, imaginemos que estamos saliendo del turno de noche, o sea, de tarde, ya estoy saliendo a las 8 o 9 de la noche, paso un bus de acercamiento, me deja cerca de un metro, cerca de un terminal, etcétera, un lugar donde ya puedo acceder a una locomoción colectiva. Ya. ¿Qué pasa si, por acuerdo entre la empresa y con esa empresa que está prestando el servicio, señalan que es más cómodo dejarlo a 3 cuadras del metro? Ya, estamos pensando a las 9 de la noche. Esa caminata para una mujer es muy distinta que para un hombre. Entonces, podríamos entender que ahí se está incumpliendo cierta obligación por parte de la empresa, porque la empresa se comprometió a poner vehículos justamente para que poder acceder a la empresa, ¿ya? Al trabajo desde el lugar donde yo puedo acceder al bus o al metro. Y por tanto, si me está dejando a 3 cuadras y tengo que caminar de noche, oscuro, donde es evidente que existe una mayor posibilidad de una inseguridad, ¿ya? Entonces, no estoy dando cumplimiento a eso, porque no le estoy dando la protección de vida a los trabajadores en el cumplimiento de esa situación. ¿Se entiende?
Otro ejemplo, si estoy realizando una investigación ya de acoso sexual, existe una denuncia de acoso sexual de una trabajadora que es la única mujer en un turno de noche. Y en ese turno ocurrió alguna conducta indebida de carácter sexual. Entonces, quien investiga, quien analiza esta situación, tiene que entender que es bastante probable de que esa mujer se sienta mucho más intimidada siendo la única dentro de ese turno, porque más encima estamos trabajando de noche, ¿ya? ¿Se entiende un poco hacia dónde va la perspectiva de género? ¿Ya? Entonces, si tampoco es algo tan complejo, es poder entender que existen esas pequeñas situaciones, o a veces muy grandes situaciones, que afectan de manera desigual y desproporcionada a un determinado grupo de personas. Otro ejemplo, un papá decide tomarse él, y no la mamá, el postnatal parental, y los compañeros lo empiezan a molestar. ¿Por qué? Porque esos son, porque él está cuidando las cosas de la casa, está haciendo las labores del hogar, está cuidando a su hija, etcétera. Le empiezan a molestar, ¿por qué? Porque eso no es algo propio de lo que el estereotipo que tiene asignado un hombre en relación a que es la mujer la que normalmente utiliza los 6 meses y el postnatal parental. ¿Ya? Entonces, ahí también tendríamos una situación en donde es un hombre que es heterosexual, pero aún así está siendo víctima de los estereotipos que existen y por tanto, eh, si se da una burla o si se dan humillaciones al respecto, un aislamiento respecto de él por este tema, uno podría entender que estamos dentro de, o sea, que hay que verlo con esta perspectiva de género, ¿ya? La definición de acoso sexual no sufre un cambio a lo que ya teníamos actualmente, ¿ya? Y por tanto aquí son estos elementos que ya tiene el artículo 2 del Código del Trabajo, y es que una persona realice de forma indebida, por cualquier medio, un requerimiento de carácter sexual, no consentido por quien lo recibe y que amenace o perjudique la situación laboral o las oportunidades del empleo de la persona que está siendo víctima de esta conducta. Aquí de forma podemos identificar algunos elementos y es que cualquier medio, habla la definición, es decir, el acoso no es necesariamente físico, puede ser virtual también, es decir, los chats pueden ser insinuaciones, pueden ser gestualidades, ¿ya? Cualquier referencia, cualquier medio que hable de algún requerimiento de carácter sexual, esto es importante igual, este es el segundo elemento, el requerimiento de carácter sexual tiene que ver con que existe una solicitud para realizar alguna conducta sexual, ¿ya? Después vamos a ver que esto es distinto al sexismo, ¿ya? Que es cuando se molesta a una persona en razón de su sexo, ¿ya? Y eso es básicamente todos los chistes, entre comillas, y todos esos comentarios que se hacen de las mujeres, de que no sé, que ya anda con la regla o que esta está sola, por eso es así, por eso tiene ese carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos comentarios caen más dentro del sexismo que de un acoso sexual, porque el acoso sexual implica un requerimiento sexual, es decir, una propuesta o alguna gestualidad que implica una conducta de carácter sexual. No consentido, y esto es importante porque perdón, ahí volvió la lámina. Esto es importante porque existen algunas personas que entienden esto como que casi de forma graciosa o caricaturesca, que se prohíbe el amor en el trabajo, ¿ya? Y no se trata de esa situación, sino que es una cuestión muy importante que a mucha gente igual le cuesta entender, que es el consentimiento, ¿ya? Y que es lo determinante también para considerar si estamos frente a una conducta de acoso sexual. Si se tratan de requerimientos de carácter sexual consentidos, no estamos frente a un acoso sexual, porque ahí hay consentimiento, por tanto no hay ninguna conducta indebida. ¿Ya? Bueno, ahí hay otros comentarios que, bueno, después esta lámina será compartida, así que no nos vamos a detener para poder ir avanzando ahí en los otros conceptos que existen. Eh, vamos, tal, aquí está mal, porque esto es acoso sexual y aquí tiene que decir acoso laboral. ¿Ya? Acá arriba, esto es acoso laboral. Ya, entonces el acoso laboral, el concepto sí sufre una modificación que es bastante importante. Y es que
anteriormente se necesitaba la reiteración de la conducta para constituir un acoso laboral. Hoy en día, y con la entrada en vigencia en la ley, ya desde el 1 de agosto, no va a ser necesaria la reiteración. ¿Ya? Puede que se manifieste una sola vez y ya estemos dentro de una conducta de acoso laboral que pueda ser investigada y que pueda ser sancionada. Ahora bien, en este sentido es muy importante señalar que la gravedad sigue siendo una cuestión importante para determinar si existe o no acoso laboral, ¿ya? Es decir, voy a poner ejemplos. A pesar de que no se requiera la reiteración, sí se requiere gravedad en la conducta. Es decir, si es una conducta, tiene que tener la magnitud suficiente de gravedad para poder considerarlo. Es decir, si, por ejemplo, yo estoy reclamando que mi jefe no me saluda, pero no me saludó un día o 2 días, no estamos hablando necesariamente de una conducta grave. Todas estas conductas siempre tienen que ser analizadas en su contexto, ¿ya? Pero si previamente lo hizo de forma permanente y simplemente no me saludó un par de veces, no puedo señalar que eso no es o sea, que es una conducta de acoso sexual porque no me saludó, sí. Y aquí también va en las expectativas que pueden tener mucha gente respecto a la eliminación de la reiteración. Ya han dado mucho rumor o de repente noticias un poco erradas en redes sociales, incluso en portales de noticias que dicen qué conductas son acoso laboral y qué conductas no son acoso laboral. Ya eso no es tan así siempre, ya porque siempre lo tengo que analizar de manera contextual. Y aparte, por ejemplo, poner un sobrenombre quizás puede ser considerado una forma de acoso laboral, porque le estoy haciendo bullying a una persona, lo estoy molestando, lo estoy humillando con ese sobrenombre. Pero es distinto, por ejemplo, si estoy trabajando en una faena minera o en una construcción, en donde poner un sobrenombre es algo que es bastante habitual, es algo propio de ese lugar y que no se considera necesariamente grave. Ahora, distinto es si estoy trabajando en una oficina o si estoy trabajando, no sé, en un call center, como en un servicio, en donde atiendo público y trato a alguien con un sobrenombre que puede ser considerado humillante, ¿ya? Entonces, la gravedad y el contexto siguen siendo determinantes en este sentido. Por acoso sexual podemos entender molestar, burlarse, generar descrédito, herir la dignidad, hacer daño. Aquí debemos entender también lo que les señalaba antes, el acoso sexista, ¿ya? Es decir, la burla a una persona en razón de su sexo. Y obviamente ya las agresiones físicas, el acoso psicológico, ya eso, el abuso emocional o mental, ya, obviamente eso ya son situaciones más claras de acoso, ¿ya? Vamos a la violencia en el trabajo. La violencia en el trabajo sí que es un concepto nuevo, no existía previamente en nuestra legislación, ¿ya? Todo esto viene dado un poco también por la aprobación del convenio 190 de la OIT, que se aprobó el año pasado y que Ley Karin viene a dar respuesta un poco a este convenio. Obviamente no abarca todas las cosas que señala, pero dentro de eso, por ejemplo, estaba el tema de la violencia en el trabajo. Y la violencia en el trabajo, como la define el Código del Trabajo, que también le incorpora en el artículo 2, son aquellas conductas que afecten a los trabajadores y a las trabajadoras con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores, usuarios, entre otros. Aquí lo fundamental es entender que es alguien ajeno a la relación laboral. Es decir, el riesgo que se ven expuestos los trabajadores y trabajadoras de sufrir violencia por parte de terceros que no tienen que ver, que no tengo ningún tipo de vínculo laboral con ellos, ¿ya? Si yo estoy en una situación de subcontrato y me está acosando alguien de otra empresa, ahí yo tengo vínculos laborales, ¿ya? Hay una situación de laboralidad común porque compartimos un mismo establecimiento, a pesar que puede que no tengamos los mismos empleadores, etcétera, pero hay una situación laboral común. La violencia en el trabajo hace referencia a terceros, a usuarios, a clientes, a proveedores, ¿ya? Eh, eh, a cualquier externo a la empresa. Eh, y esto obviamente siempre va a ser contextual y aquí lo importante es la capacidad de prevención, sobre todo que puede tener la empresa a propósito de situaciones de violencia que puedan sufrir los trabajadores, ¿ya? Entonces,
es elevar un poco el nivel de la violencia que sufren, ¿ya? Porque ya existe en algunos lados con la evaluación de los riesgos de los puestos laborales, etcétera, solo que con la entrada en vigencia de Ley Karin, ese estándar aumenta y por tanto van a ser más los riesgos que puedan ser evaluados porque ahora se tienen que incorporar el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia como riesgos del trabajo, ¿ya? Y la violencia, que es donde estamos particularmente, no sé, pues hay cargos que por su naturaleza se ven más expuestos a la violencia, aquellos que, por ejemplo, manejan valores, manejan dinero, ¿ya? Aquellos que realizan funciones de seguridad, ¿ya? También se ven más expuestos a la violencia por parte de clientes. Eh, eh, también en los colegios, por ejemplo, por parte de los apoderados, de los alumnos, ¿ya? En hospitales, en clínicas, por parte de los pacientes, ¿ya? Eso es lo que se debe entender por violencia de terceros, ¿ya? Por violencia en el trabajo. Y aquí más que sanciones, muchas veces lo que intenta la ley es establecer medidas preventivas. Y esto es importante porque ustedes como sindicato aquí igual van a tener una labor fiscalizadora bien importante respecto a que exista un protocolo de prevención, que ese protocolo de prevención haga sentido con la realidad de la empresa, que se esté aplicando el protocolo de prevención, ¿ya? Para que no se produzcan situaciones de violencia en el trabajo. Ya, vamos al segundo grupo de modificaciones. Ya vimos los conceptos, o sea, vimos los principales, que era perspectiva de género, acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones de prevención, que justo conectamos con los que estábamos hablando. Principalmente el protocolo de prevención que deben incorporar las empresas. Este protocolo de prevención va a estar incorporado en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y debe considerar para la creación la participación de los trabajadores, ya sea por los sindicatos, por los representantes de los sindicatos, y ya sea por los comités paritarios de orden, higiene y seguridad. ¿Ya? Pero tiene que haber una representación de los trabajadores en la creación de estos protocolos y en la modificación, porque una de las gracias, y como vamos a ver, de estos protocolos, o cómo lo entiende la ley particularmente, es que va a poder, o sea, la idea es que se vaya modificando y mejorando a medida de que vayan ocurriendo hechos. Es decir, si se da una situación de violencia, una de las medidas que tiene que tomar la empresa es la modificación del protocolo de prevención justamente para que no se vuelva a reiterar esa situación de violencia. ¿Ok? Dame un segundo que se me perdió. Acá. Las empresas van a poder contar con la asistencia técnica de los organismos, o sea, de las mutualidades, básicamente. Van a poder solicitar ayuda para la creación de los protocolos de prevención. De hecho, si no me equivoco, ya en su página web, H y la Mutual y el ISL creo que ya tienen algunos modelos de protocolos de prevención o tienen fichas informativas, etcétera, ¿ya? ¿Cuál va a ser el contenido mínimo de este protocolo de prevención? Y esto todo lo señala directamente la ley y esto está incorporado ya en el Código del Trabajo. Es la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales asociados al acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo con perspectiva de género. Las medidas para prevenir y controlar tales riesgos. Las medidas para informar y capacitar. Medidas para prevenir el acoso sexual y medidas de resguardo de la privacidad y la honra, medidas para respecto a a las denuncias inconsistentes y mecanismos de formación, educación y protección. ¿Ya? Como pueden ver, un poco la idea que tiene la ley es equiparar todo esto a los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? A toda la lógica preventiva que existe a propósito de los riesgos laborales y en este caso a los riesgos psicosociales, porque están relacionados al acoso y a la violencia. Entonces, estos protocolos tienen que tener evaluados los peligros según los cargos que tengan o según los puestos de trabajo, ¿ya? Tiene que, ¿cómo se llama? Y tienen que establecer objetivos medibles para el cumplimiento de las medidas de prevención. Es decir, no puede ser simplemente como que quede esto ahí
en el reglamento interno y que no exista una aplicación de estas medidas y que no se esté dando cumplimiento y por tanto existan situaciones de acoso, existan situaciones de violencia. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando para alcanzar a ver un poco más adelante que me interesa más. Ya, por ejemplo, aquí, conductas que no son acoso ni violencia. Esto es algo que estableció la Suceso en su circular, en la que les comentaba al principio, de que algunos son elementos para que puedan ver y lo que hablábamos de que siempre va a depender de la gravedad de tales acciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, asignar cargas de trabajo en ningún caso puede ser una conducta de acoso. La implementación de una política de la empresa, las medidas disciplinarias impuestas que están establecidas en el reglamento interno, cambiar las asignaciones de trabajo y las funciones del puesto de trabajo, informar al trabajador sobre un comportamiento inadecuado, ¿ya? Todas estas conductas, si bien no son acoso ni violencia en un inicio, ¿ya? Siempre existe la posibilidad que si no se realizan con la adecuada protección a los derechos de las personas y a la dignidad de las personas, sí podemos estar frente a una situación de acoso o abuso. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque obviamente el trabajador por un trabajo mal hecho en ningún caso puede ser un acoso, pero si ese llamar la atención implica una burla, una humillación frente a sus compañeros de trabajo, proporcionándole un descrédito a ese trabajador o existe una sanción o un reto desproporcionado por la situación que hizo, obviamente ahí sí estamos ya frente a una situación de acoso. Pero en principio, si todas estas conductas se realizan con el adecuado respeto a los derechos, no debiesen ser considerados ni acoso ni violencia. Otra obligación de prevención del empleador es el deber de informar semestralmente los canales para cuáles son las denuncias, o sea, los canales para poder interponer las denuncias y cuáles son las instancias estatales para denunciar, ¿ya? Y por tanto, obviamente las empresas tienen que tener canales de denuncia. Es decir, ahora las empresas van a tener que establecer en sus reglamentos internos cuál es el departamento encargado de recepcionar una denuncia, en caso de que estamos hablando, o cuál va a ser el cargo, el puesto que va a recepcionar esa denuncia. Em, y eso debe ser informado de manera semestral, es decir, permanentemente la empresa va a tener que estar indicando, por ejemplo, mm, eh, cambiamos de mutualidad. Por tanto, los servicios ya no los va a prestar la mutual, sino que los va a hacer la H. ¿Ya? Esa cuestión también tiene que estar dentro de esta información. Muchas veces los trabajadores no tienen ni idea de este tipo de situación y por tanto al momento de poder acceder a estos beneficios se ven limitados en este sentido. ¿Ya? Y la otra obligación importante que se incorpora y que vale resaltar porque esto es bastante novedoso y de hecho tiene que ver lamentablemente con el origen de la ley. Y es justamente de Karin Salgado, que ella decidió suicidarse producto del acoso laboral que sufrió en su trabajo. Entonces, un poco esta obligación del empleador de la atención psicológica temprana da respuesta a esa situación para que situaciones como esa ojalá no se vuelvan a repetir. ¿Ya? La atención psicológica temprana es básicamente de que el trabajador o la trabajadora va a poder ser atendido en la mutualidad correspondiente por un psicólogo o psicóloga para contener de manera inmediata y lo más pronto posible alguna situación que esté ocurriendo. ¿Ya? Esto es una medida de resguardo que más adelante ojalá alcancemos a ver el tema de las medidas de resguardo. eh, Siempre va a ser voluntario por parte de la víctima, y esto es obvio, es decir, el empleador no me puede obligar a ir al psicólogo, ¿ya? Pero sí yo tengo que tener el derecho a poder acceder en caso de que así sea necesario y la situación lo amerite, ¿ya? Em, las mutualidades, ¿ya? Van a funcionar similar a cómo se realiza con los accidentes del trabajo o la enfermedad profesional, es decir, se va a tener que elaborar un DIAT o un DIEP y esta va a ser la vía de ingreso a las prestaciones relacionadas con la atención psicológica temprana. Y la mutualidad tendrá que recibir los antecedentes y ya sea el empleador o la persona y establecer de forma telemática presencial
previamente coordinado con el empleador esta entrega de los antecedentes para posteriormente realizar una atención psicológica por psicólogos especializados, ¿ya? Y eventualmente, si es necesario una atención adicional, ¿ya? También se evaluará en la mutualidad y también se va a tener que calificar el origen del accidente o de la enfermedad. Es decir, si esta situación psicológica que está pasando la persona, que fue por atención psicológica temprana, se debe a una situación laboral, esto tendrá que ser visto como un accidente del trabajo, una enfermedad, y por tanto va a tener que ser otorgadas las prestaciones en la mutualidad. Y finalmente vamos al último grupo de obligaciones establecidas para los empleadores, que son la obligación de investigar y de sancionar las conductas de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. ¿Ya? Aquí no se comió un concepto. Tengo que arreglar esto antes de enviarle el PPT. ¿Ya? Porque es investigación del acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. ¿Ya? Es de los tres conceptos. Actualmente, solo el acoso sexual está incorporado en los reglamentos internos y está incorporado siempre de forma bien precaria, porque la ley tampoco establece grandes estándares para estos procedimientos de investigación. Sin embargo, hoy en día la ley incorpora nuevos estándares de investigación, que son los que vamos a ver un poco en lo que queda de presentación. Primero, el plazo de investigación va a ser de 30 días hábiles. Se incorporan ciertos principios de confidencialidad, la imparcialidad, la celeridad y la perspectiva de género. Aquí nuevamente se trata la perspectiva de género. Y otra cuestión novedosa que incorpora es que ya no va a ser obligatoria la mediación en caso de acoso sexual. Hoy en día, si la inspección del trabajo investiga una situación de acoso y constata que hay efectivamente un acoso sexual, igualmente se tiene que ir a una mediación previo a hacer la denuncia judicial, porque así lo señala la ley. Con la entrada en vigencia de la ley Karin, para temas de violencia en el trabajo y para temas de acoso laboral, va a seguir existiendo esa mediación obligatoria. Pero para el acoso sexual se omitió ese trámite y por tanto, si la Inspección del Trabajo investiga y constata que existen indicios suficientes de, de un acoso sexual, vamos a pasar directamente a la denuncia judicial. La denuncia va a poder ser oral o escrita y va a poder ser presentada ya sea a la empresa o a la Inspección del Trabajo. ¿Ya? Y ahí ya va a depender de situaciones, y a ustedes, aquellos y aquellas que son dirigentes, va a depender ya de temas casi estratégicos, del conocimiento interno que ustedes tengan de las empresas, de cómo éstas se comportan hasta este tipo de denuncia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el trabajador tiene la posibilidad de denunciar internamente en la empresa o directamente ir a la inspección del trabajo. No puede hacer ambas, obviamente, no pueden haber dos investigaciones paralelas y habrá los registros para que ello no ocurra. Entonces, si la trabajadora decide poner internamente la denuncia en la empresa tiene que levantar un acta con la denuncia, si esta denuncia es verbal, le tiene que entregar una copia y se tiene que iniciar un procedimiento de investigación. La empresa, eso sí, tiene la posibilidad en los primeros 3 días de recibida la denuncia de derivar la investigación a la inspección del trabajo. Es decir, la empresa le llega la denuncia y la empresa dice, ¿sabe qué? Yo no quiero llevar la investigación, prefiero que la lleve la inspección del trabajo. Entonces ahí, independiente que el trabajador o la trabajadora haya interpuesto la denuncia en la empresa, finalmente la investigación la va a hacer la dirección del trabajo, ¿ya? Pero si la empresa decide hacer internamente ellos la investigación, van a tener 30 días hábiles desde presentada la denuncia para realizar la investigación y la empresa deberá designar preferentemente a un trabajador o una trabajadora que cuente con formación en materias de acoso, género o derechos fundamentales. La investigación debe constar por escrito y debe ser llevada en estricta reserva. Aquí la ley es bastante estricta en el sentido de el resguardo que se deben tener de toda la investigación, ¿ya? Y esto principalmente por las filtraciones que pueden ocurrir y por las afectaciones a la honra que pueden ocurrir de los intervinientes en el proceso. No solamente del denunciante, sino también del potencial denunciado o de alguno de los testigos involucrados, etcétera, ¿ya? Establece derechos básicos como que ambas partes puedan ser oídas, pueden fundamentar, pueden presentar pruebas, ¿ya? Etcétera.
En estos 30 días la empresa tiene que concluir la investigación y tiene que determinar si existió una conducta de acoso o violencia, y si determina que hay una conducta de acoso o violencia, tiene la obligación de sancionar, ¿ya? Y tiene que establecer una sanción proporcional a la conducta que, que se comprobó. Posteriormente a que toma esta conclusión, debe remitir la investigación y sus conclusiones a la Inspección del Trabajo. Y la Inspección del Trabajo tendrá 30 días hábiles contados desde el ingreso de que la empresa remite ya las conclusiones de su investigación, para que la Inspección del Trabajo realice observaciones respecto a la investigación que hizo. Esta revisión que va a hacer la Dirección del Trabajo va a ser una revisión formal, ¿ya? Es decir, si se cumplieron situaciones mínimas como que se tomaron las declaraciones, que existen actas de denuncia, que y se realizaron las notificaciones correspondientes, que todo esto consta por escrito, que la prueba se encuentra acompañada, que es coherente lo que se está investigando con lo que se está sancionando, con lo que se constató, ¿ya? Es decir, no se puede investigar por una denuncia, pues no sé, denunciaron por acoso sexual y termino investigando por violencia en el trabajo. Obviamente eso no tiene sentido, no se estaría dando cumplimiento a la obligación de investigar. Entonces, todas esas cuestiones va a revisar la Inspección del Trabajo, en donde va a determinar si se observa o no se observa, es decir, si está bien o no está bien llevada la investigación interna por parte de la empresa. Y de ahí dependerá, dice, si en caso de que no se encuentre bien llevada la investigación por la empresa o se detecta que se siguen vulnerando los derechos fundamentales de la persona que denuncia, la Inspección del Trabajo tendrá que iniciar un procedimiento de investigación, ¿ya? Eh, Aquí en el reglamento del Ministerio del Trabajo, el reglamento número 21 del 4 de julio del año 2024, señala algunas obligaciones o sea, perdón, derechos que tienen las organizaciones sindicales respecto al procedimiento, ya estos procedimientos de investigación. Primero, velar porque el procedimiento se ajuste a las directrices del reglamento, es decir, que el procedimiento sea llevado de manera correcta. Representar a la persona involucrada en los hechos denunciados a requerimiento de la persona, a requerimiento de la víctima, velando por el cumplimiento de las directrices. Esto siempre también con la autorización, siempre recomendación que sea escrita, etcétera, ¿ya? También puede aportar información que pueda tener la organización sindical, ¿ya? Sobre los hechos denunciados. Y cualquier otro tipo de obligación. Es decir, van a poder involucrarse eventualmente si es que así se lo solicita su denunciante, ¿ya? Em, Ahora bien, siguiendo en este tema de la actividad de los dirigentes, sí, eh, si se presenta la denuncia ante la Dirección del Trabajo, la denuncia por internet al menos es personalísima, es decir, ahí no se puede establecer una representación, es decir, ustedes no van a poder ingresar por su usuario de internet a presentar la denuncia en nombre de otro, ¿ya? Eso se tiene que realizar ya de manera presencial. ¿Ya? Porque las denuncias solamente pueden ser interpuestas a nombre de uno mismo, ¿ok? Y además también comentarles que también si el dirigente sindical está siendo víctima de acoso laboral, sobre todo, esto debemos entenderlo más que un acoso laboral, debemos entenderlo como una vulneración a la libertad sindical, ¿ya? Porque es altamente probable de que este acoso que se está realizando a esta dirigente sea producto de su condición de dirigente, ¿ya? Entonces, eso también tiene que ser investigado y revisado, sobre todo la Dirección del Trabajo, por la vía de una vulneración a la libertad sindical, a la actividad sindical que pueda tener el dirigente, a cómo se puede ver afectado. Va más hacia el lado de una práctica antisindical que a un acoso laboral propiamente tal. ¿Ok? Ya, y con esto termino. Con esto termino, que son las medidas de resguardo, que esto también es algo novedoso que se establece, y son medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Que son medidas que se adoptan antes, una vez que se denuncia,
se tienen que adoptar medidas inmediatas para darle protección a la persona denunciante y evitar el daño causado, o sea, evitar que se profundice ya el daño causado. ¿Ya? Antes de que termine la investigación, de forma inmediata apenas se presenta la denuncia, ¿ya? La empresa, el empleador tiene la obligación de inmediato, recibida la denuncia, establecer una medida de resguardo. Y si la denuncia se presenta ante la inspección del trabajo tiene 2 días para decirle al empleador que tiene que tomar alguna de las medidas de resguardo. ¿Ok? Entonces, si lo pensamos, siempre es un plazo bastante reducido de tiempo en donde se tiene que adoptar una medida de resguardo. La ley señala algunos ejemplos de las medidas de resguardo, que son la separación de los espacios físicos de trabajo, la redistribución de la jornada de trabajo y proporcionar a la persona la atención psicológica temprana. No tiene que ser solo una, pueden ser varias, es decir, se puede redistribuir el tiempo de la jornada, es decir, básicamente cambiemos de turno a las personas que están en conflicto y además a la víctima enviemos la atención psicológica temprana. Eso puede ser sin ningún problema, ¿ya? Estos no son las únicas medidas de resguardo, estas son las que señala la ley, ¿ya? Las medidas de resguardo la empresa las tiene que tener incorporadas en su reglamento interno, ¿ya? Esto es importante porque las que están ahí van a ser las que va a poder adoptar. La dirección del trabajo va a poder determinar otras, porque se puede dar el caso, imagínense de que a veces la empresa no esté dando cumplimiento a su reglamento interno y no tenga medidas de resguardo, entonces nosotros, o sea, la dirección del trabajo igual va a poder determinar cuál va a ser la medida de resguardo que eh, tiene que adoptar el empleador. La medida de resguardo tiene que mantenerse hasta el fin del procedimiento, ¿ya? Y al terminar el procedimiento, en caso que, o sea, ahí ya después se adopta la sanción o la medida correctiva que corresponda en caso de que se constate que existió una conducta de acoso o violencia, ¿ok? Las medidas de resguardo son de distinta intensidad. Hay medidas de resguardo mucho más intensas y medidas mucho menos intensas. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender de la gravedad de los hechos imputados, ¿ya? Es decir, si estamos hablando de situaciones ya de acoso sexual, ¿ya? Entonces tenemos que entender que es una situación mucho más grave, ¿ya? Acoso físico, me refiero, físico-sexual, ya no solamente un requerimiento verbal y todo, sino donde ya se puede estar demostrando una violencia sexual ahí de forma importante. Obviamente tengo que ya establecer una medida de resguardo que le otorgue la protección a la persona denunciante y la posibilidad derivada de las condiciones de trabajo. Esto es importante porque la medida de resguardo tiene que ser contextual a la situación de trabajo. Ya no tiene sentido que yo adopte medidas de resguardo que no son eficaces porque, no sé, separar los espacios de oficina, o sea, los lugares de trabajo, por ejemplo, si es una empresa chica y tiene solamente una oficina, se hace imposible. Quizá ahí mejor la solución es enviarlo con teletrabajo a uno de los dos involucrados, ¿ya? Lo importante también es que la medida de resguardo siempre tiene que velar por la protección de la persona denunciante, ¿ya? Esto es importante porque muchas veces cuando se producen estas situaciones, se producen estas separaciones o cambios de turno y muchas veces quien denuncia es quien se ve más afectado con esa medida de protección que supuestamente se le otorga, ¿ya? Entonces eso también es importante tener presente. Y lo otro, y ya con esto para finalizar, a propósito de las medidas de resguardo, que en cualquier momento se pueden modificar si existe la justificación, es decir, si se interpuso una medida de resguardo y posteriormente nos damos cuenta de que está siendo ineficiente, que aún continúa la situación de abuso, no sé, etcétera, se puede hacer necesario que se modifique esa medida de resguardo por una más intensa, por una mayor protección, ¿ya? Y para finalizar, las sanciones que pueden ser amonestaciones verbales, amonestaciones escritas o multas, ¿ya? Estas tienen que estar establecidas en los reglamentos internos de la empresa. También puede ser el despido sin indemnización. Y bueno, en caso de que sea despido, igual tiene que cumplir las formalidades del despido, por más que exista una investigación. Ya si se determina que un trabajador realizó conductas de acoso sexual porque se realizó una investigación previa y es suficientemente grave para despedirlo, se lo puede despedir y tiene que dar cumplimiento a la carta de despido de forma normal, solo que el informe va a ser el fundamento para este despido, ¿ok? Y las medidas correctivas que no son sanciones propiamente tal porque no apuntan a una persona para que sea sancionada,
sino que apunta a que no se reitere la conducta constatada y que se prevengan futuras vulneraciones sobre el mismo tema. Y esto implica quizás corregir, ajustar o reforzar el protocolo de prevención. Y por tanto, las medidas correctivas no miran solamente a la víctima, sino que miran a los demás trabajadores para que a ninguno de ellos les vuelva a ocurrir una situación similar. ¿Ya? Esto siempre hay que, las medidas correctivas sobre todo apuntan a temas de violencia en el trabajo, aunque también se pueden dar obviamente en situaciones de acoso o sexual o laboral. ¿Ok? Y con eso ya termino la presentación, creo que me pasé un poquito, ¿ya? Porque estamos justo en la No, hora. bien, bien. No sé si, sí, sí, sí. Yo creo que es mucha información, Es harta así información, que sí. bien, Sí, muy bien, pasé, muchas pasé gracias. bastante rápido. Mi internet está ahí, malito, así que me quedé ahí. Yo ahora le voy a dar el pase Bien, a la Débora que tiene ahí los chats con las preguntas. así es. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias en este caso, Álvaro, por esta clase tan ejemplificadora. Ha quedado muy clara mucha información y hay muchas preguntas, así que vamos a ir avanzando conforme han ido llegando las consultas, ¿ya? La primera, por ejemplo, es de Natalia Mesías. Pregunta, ¿cuáles son las medidas que se pueden o deben de tomar para las denuncias inconsistentes? Álvaro, estás muteado. Ya, ya, ahí sí, ahí estoy, ¿cierto? Ya. Sí, Sí. Respecto a las denuncias inconsistentes, hay que aclarar de que no son las denuncias falsas, sino que son las denuncias que no cumplen con los requisitos, ya, como con la suficiencia para considerarse una denuncia, es decir, le falta información, básicamente. Es una denuncia a medias, ¿ya? Entonces, no se trata de la situación de que estamos frente a una denuncia falsa. La ley, voy a aprovechar a hablar de ese tema sobre las denuncias falsas porque también es una pregunta que se hace habitualmente. Y bueno, señalar que la ley no habla nada de las denuncias falsas, ¿ya? Y por tanto, al no decir nada, nos tenemos que ir a las normas que ya existen, a las vías que ya tenemos. Es decir, si existe una denuncia, que es falsa y depende cómo fue la situación, la persona denunciada tiene su derecho a la honra, es decir, si se afectó su derecho a la honra, también eventualmente puede iniciar un procedimiento por esa vía, ¿ya? Quizá esa persona empezó a sufrir acoso debido a esta situación o fue aislado, ¿ya? De todo el tema, quizás el empleador no dio cumplimiento a todos los protocolos suficientes para que no ocurrieran ni siquiera se dudaran de este tipo de situaciones. No, Entonces, porque me dijo, ahí hay que ¿qué ir es eso? viendo en específico, No se está escuchando pero bien. la ley no habla nada respecto a las denuncias falsas, ¿ya? gracias. Hay un micrófono, listo, ya está muteado al parecer. La segunda pregunta viene de María Inés Ortiz. Dice, en el caso de una denuncia acogida y con inicio de sumario, cuando se llama a declarar, ¿es legal que no se informe el por qué se es llamado a declarar o quién es la persona que acusa? Sí, no es obligatorio que sea. De hecho, la información que se le da a los testigos es la estrictamente necesaria, ¿ya? Así que no es una obligación. O sea, eso que ocurre está bien. Es decir, no se Corto les y preciso. da. Ujú. Sí, Gracias, corto y preciso. La sí. tercera pregunta. Claudia Martínez Delgado consulta. En el deber de informar, ¿solo se exige informar los canales semestrales y no la difusión respecto de la prevención del acoso? A ver, déjame. No, o sea, son todas porque eh, se tiene que divulgar cuáles son los canales y esos canales tienen que estar establecidos en el reglamento y en el reglamento va a tener que estar las medidas de prevención. Y además, espera, estoy buscando la diapositiva, em, porque dentro de las obligaciones que se establecen es una formación relativamente continua a propósito de esto. Es decir, tiene que haber capacitaciones sobre la materia. Y estas capacitaciones se tienen que realizar cada cierto tiempo. Obviamente no se señala de manera específica cada cuánto se tienen que realizar las capacitaciones, pero la circular de la suceso,
incluso establece formas, o sea, como estilos de capacitaciones, ya charlas informativas, capacitaciones propiamente tal, ya, como que hay distintas cuestiones, actividades que se pueden considerar dentro de las capacitaciones, y eso también lo debemos entender, o sea, creo que apunta un poco a la pregunta que se está realizando. Perfecto. Ya no va a ser como antes que nos daban el librito de reglamento interno y quedaba guardado en el closet. Esto va Claro. a ser continuo. Ya, Así muchas es. Y gracias. también tiene que ser ahí, y por eso les señalaba, o sea, por eso la presentación se hizo un poco de esta forma, entendiendo que la actividad sindical que ustedes tienen, y ahí también tienen varios lugares más donde empezar a exigir y a molestar a sus empleadores por cumplimientos de normas. Básicamente eso. Eso yo lo encuentro bastante, que va a ser, ojalá útil, ¿ya? Ojalá yo lo veo un poco en esa línea, que quizás por ahí puede haber algo de que se esté dando cumplimiento a los protocolos, que exista la prevención suficiente, no se está haciendo. Entonces igual es un lado donde se va a poder establecer, exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones a los empleadores. Ya, muchas gracias. Ahora, dice Mauricio su pregunta. ¿Qué perfil de cargo tendría que tener la persona que va a recabar antecedentes para el nuevo cargo? ¿Quién va a recibir las denuncias de acoso? Ah, ya, no, no es un perfil necesario. La ley habla de que tiene que ser preferentemente, ¿ya? Es decir, si la empresa no tiene, tiene que designar a cualquier persona. Pero si tiene, a alguien, por ejemplo, a alguien de recursos, esto estamos hablando principalmente de una empresa grande, ¿ya? Alguien de recursos humanos que tenga algún diplomado en género o en derechos humanos, bueno, tendrá que ser esa persona, ¿ya? Pero no Ya, es obligatorio, no es que sea un cargo nuevo, ¿ya? Y es preferente, es decir, si no hay. Y aparte, esto se me olvidó comentarlo a propósito de esto, en la presentación de que se permite que la empresa contrate a consultoras externas o abogados externos para que realicen estas investigaciones. De ahí probablemente van a haber más personas que estén capacitadas, como en temas de género o derechos fundamentales. ¿Ok? perfecto. Listo. La siguiente pregunta es de María Inés Ortiz. En el sector público, si no confío en mi servicio para hacer la denuncia, ¿esta denuncia la hago en la inspección del trabajo o la Contraloría? No, tiene que hacerla en el servicio. Ya lo que señala el instructivo de la Contraloría es que antes de recurrir a la Contraloría, lo que tengo que hacer es denunciar según el protocolo interno. Que déjenme, como les decía, el detalle no lo manejo tanto, pero un poco, porque tienen que ser, eh, los servicios están modificando el MALS, básicamente, lo que no sé si lo conocen, me imagino que sí, ahora se va a llamar VALS o algo así, creo. Son como a propósito de las modificaciones que tuvieron que hacer por esto. Pero no, primero tiene que hacerse internamente y posteriormente se puede ir a la Contraloría, pero a la Inspección del Trabajo nunca, porque la Inspección del Trabajo es incompetente para revisar el tema de los funcionarios públicos. Así que si van Mm, para allá, no les va a ir bien, porque simplemente les van a decir, sabe que nosotros no podemos ver esto. Eh, sí, adelante. perfecto. Ahora, seguimos con el sector público. Las preguntas llegaron así de parte de Pamela, no, de Pame Aranera. Y en el caso de funcionarios públicos, ¿los gremios también tienen derecho a hacerse parte? En el caso de ser víctimas, ¿también se podría denunciar en términos de acoso en razón del ejercicio sindical? Ya, no tengo respuesta para eso. Y ahí no lo desconozco, porque eso ya son preguntas bastante detalladas a propósito de esto. Porque yo no sé y no recuerdo, estoy aquí intentando ver estoy viendo el instructivo, lo tengo abierto, si encuentro algo en la materia, pero no lo sé. ¿Ya? Claro, son temas más específicos que a lo mejor Sí, necesitan más antecedentes, ¿no? sí. ¿Ya? No, o sea, es que como les decía, no manejo el detalle, ¿ya? Y no sé si hasta el momento, porque actualmente entiendo que no se puede hacer, ¿ya? Las organizaciones gremiales no tienen el derecho a poder meterse directamente cuando están en las investigaciones. Yo no sé si habrá existido una modificación en esa norma en específico, o se le habrá otorgado, como si se otorgó en el reglamento del Ministerio del Trabajo, ese derecho a las organizaciones sindicales. ¿Ya? Ujú. Así que ahí pido disculpas, pero no tengo esa respuesta.
Bien. María José pregunta, buenas tardes, una consulta. Si hay hechos de maltrato que ocurrieron antes de la promulgación de la ley y se denuncia en Contraloría, esta la deriva a la subsecretaría en junio del 2023 y ni siquiera hicieron investigación sumaria. ¿Puedo reiterarle la denuncia y acogerme a la ley Karim, sumado a que me derivaron a la H, ya que el especialista dijo, es evidente que es laboral? Está todo muy respaldado. Además, interpuse una tutela laboral. Si no hay hechos nuevos, ya con todo lo que ha hecho, no serviría mucho meter algo por ley Karin. Tendrían que ser sobre hechos nuevos que ocurran, que no se encuentren denunciados judicialmente, porque la denuncia judicial, si yo ya denuncié judicialmente, eso inhabilita todo el resto de poder revisar, porque toma prioridad esa situación. Es decir, si por ejemplo la Contraloría está llevando un sumario o el servicio está llevando un sumario y se presenta una tutela de derechos fundamentales en los tribunales, se tiene que inhibir la Contraloría de revisar esa situación. Así que eso ya es como, habría que analizar mucho más el caso en específico, ver la etapa en que está el juicio, etcétera, pero en términos concretos, si no hay un hecho nuevo, ya, que tenga que ver en estos últimos meses o ya posterior al 1 de agosto, no presentar una nueva denuncia porque eso ya está siendo visto en las denuncias que ya están en curso. Perfecto. Gladys nos pregunta lo siguiente. Pregunta, ¿cuál va a ser el resguardo de privacidad del denunciante si en el trabajo deberán cambiarlo de lugar o turno para resguardar? El tema no me queda muy claro. El resguardo del denunciante. Me refiero en una empresa productiva. O sea, del denunciante. Es que no necesariamente van a tener que cambiar al denunciante, pues se puede cambiar al denunciado. Eso va a depender como del caso concreto. Ahora, obviamente no se puede como dar una protección total. Cuando se habla de protección, no es que nadie sepa que existe una denuncia, porque a veces es más prioritario darle protección a la víctima que no se sepa quién es el denunciado. No sé si me explico. No puedo hacerlo todo porque tengo que darle una solución, adoptar una medida de resguardo. Ahora bien, cuando se habla de esto, también tiene que ver con de qué manera yo protejo los datos. Una cosa es que sepan que están con un tema, ¿no? Tengo un, así como por ponerlo así, ¿no? Tal persona está con un temita, a que se sepa cuál es ese tema, se sepa cuál es la prueba que se ha presentado, cuál es la denuncia, cuál es la gravedad, eso ya es otro asunto, ¿ya? Ujú. Bien, vamos a ver entonces una última pregunta por tema de tiempos. Son las 20:39. De parte de Vanessa Montserrat. Si el acoso viene de parte de un cliente, ¿la denuncia se hace contra la empresa? ¿Cómo me puede repetir la pregunta? Si viene de un cliente o la violencia viene de un cliente. Si el acoso viene de parte de un cliente, ¿la Ah, denuncia se ya. hace contra la empresa? Sí, 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 pues contra la empresa, porque él es el responsable. Pues si el cliente yo no tengo ningún tipo de relación con él, ahí estaríamos en una situación de violencia de tercero, porque el acoso sexual y el acoso laboral solo lo pueden hacer gente que tiene relación laboral conmigo, ya, jefaturas, compañeros de trabajo, gente de otras empresas si estoy en régimen de subcontratación. Pero si es un cliente el que me está acosando, ahí el empleador la obligación que tiene es el deber de resguardo. Es como el 184 ampliado y especificado para conductas de acoso sexual, laboral y violencia. Entonces, si un cliente está realizando eso, mi empleador tiene la obligación de adoptar las medidas de resguardo suficientes para que esa situación no vuelva a ocurrir o detener esa situación. ¿Ok? Bien, muchas gracias Álvaro. Esas son las preguntas. Hemos tratado de responder todas las que hemos podido. Así que muy, muy agradecidos por tu intervención. Creo que nos ha quedado un poquito más clara la película y estaremos atentos igualmente a las nuevas modificaciones y si es que hay algo que apelar, observar, lo estaremos haciendo llegar. Bien, paso entonces la Ok. palabra a Carolina. Sí, yo me tengo que retirar en este momento, así que No, les sí, es doy... para decirte chao nomás, Álvaro. Ya, ok, Así ok, que, sí, así que no, sí, no te ya, retires antes de que podamos ya. despedirte. La verdad es que es un tema, como dijimos, ¿no es cierto?, muy interesante,
que tiene mucha expectación, digamos, todavía digamos, en los días previos, ¿no es cierto?, a que ya entre en vigencia, probablemente van a seguir, ¿no es cierto?, como tú mismo dijiste, esto es un proceso también de implementación, así que yo creo que en el camino van a ir surgiendo otras situaciones, otras dudas, y esperamos poder volver a contar contigo en alguna otra ocasión, y también poder quizás, vamos a ver la posibilidad también de tener una conversación después con foco en el sector público, que habían hartas preguntas Sí, e interés al respecto, así que podríamos sí, también pensar en eso. sí, no, bueno, y ahí también, bueno, ahora, recién la semana pasada, se demoró mucho Contraloría en sacar cosas, y aquí se supone que el servicio civil tendría que ser quien está ahí elaborando los protocolos, pero creo que van muy, muy lento, ¿ya? Porque el tema y quizás no lo dije con la claridad, pero el tema de la prevención y el tema de la investigación están incorporados casi igualmente ahora en el estatuto administrativo, y son obligaciones que van a tener los servicios de un protocolo de prevención, de un protocolo de investigación, etcétera. Eso también va a tener que estar incorporado, y ya muchos servicios están realizando esas modificaciones, ¿ya? Así que varias de Y las así cosas que que hablamos se van a ver igual. efectivamente está en curso, como algunos dicen, salió el protocolo de servicio civil, pero está recién. Entonces, darnos un poquito de tiempo para que podamos tener otra conversación más adelante. Y desde ya a todos y a todas y a todos quienes se han conectado, darles las gracias. Desde nuestro espacio sindical, lo único que pretendemos es poder contribuir a tener más herramientas, ¿no es cierto?, para poder construir entre todos y todas mejores espacios que también sean protectores de nuestra salud y bien tratantes para todos, todas y todes. Así es que, sin más, agradecerte nuevamente, Álvaro, y pedirles que prendan sus cámaras para que nos saquemos la fotito para el Hoy tengo registro. carita de poto. No importa, Ah, quienes están aquí al pie del cañón, no importa, después de sus trabajos, para poder saber y hacer bien la pega. Así que, para que salgamos todos y todas en la foto. Y todos pueden sacar sus fotos también. no es por la enfermera. Ya, queridas, ahora son, uno, dos, pongan su mejor cara, ¿ya? Un, dos, tres. Eso. ¿Te Lista la pusieron foto. caca de cuenta zapatilla? Ese era el olor, ¿no era ella? Ya no sé quién tiene ahí su micrófono prendido, eran las cámaras nomás. Que esté muy Ya, bien. queridas, queridos, muchas gracias, Chao, Álvaro. Caro. Muchas gracias, Gracias, que estés bien. Tamara, Nos vemos. Débora y a todos. Aplausos. Chaito. Gracias. Un gran Chaito. Muchas abrazo, que estén gracias. muy bien. Gracias al expositor. Gracias, Caro. A Cariños, Nos ustedes, chao, vemos. Débora. chao. Chao, muchas gracias. Cariños, Me voy Débora, qué corriendo a pena. Círculo Laboral, todos invitados a Círculo Laboral, canal de YouTube. Que te vaya bien, Besitos, Débora, Débora. que estés bien. Chao, Que te vaya chao. bien. Cuídense.